Miren por favor esta composición, qué bonitos amigos, ¿cómo les va? Bueno, este pajarito obviamente está recontra archi conocido porque hace muchos años que viene dando vuelta y lo vemos de todos los colores, de todas formas. Y tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, qué mejor que compartirlo con todos ustedes. Miren qué bonito, cuántas material. Acá hay lanas gruesas, esta no es tan gruesa, es un poquito más fina. Este es otro tipo. Bueno, pueden usar hilo de algodón también si les gusta. A mí me encanta cómo queda con lanas. Y aquí lo puse en una ramita con unas piñitas, una composición preciosa para colgar en casa, para decorar. Miren qué belleza, una galería, una ventana en la cocina. Que los pajaritos así sí me gustan, libres me gustan. Los quiero ver así, sueltitos, cantando y felices. Bueno, vamos a hacer nuestros propios pajaritos. Los colores, el que a usted le guste, el que vos decís, este pajarito me vuelve loca, me tiene loca de amor, bueno, pueden imitar esos colores. Acá yo jugué, puse celeste, rojo, bueno, los colores que uno quiere. Y si no, imitando a la naturaleza, buscamos algún pajarito y elegimos esos colores. Voy a dejar esta belleza por ahí y vamos a comenzar. Les voy a mostrar los materiales que tengo. En principio, las lanas. Yo voy a hacerlo con lanas. Acá tengo dos colores que van a ser para las alitas. Pueden elegir muchos colores, pueden mezclarlos. Yo voy a mezclar para las alitas estos dos, que me encantó. Para el pechito, que lo voy a hacer bien clarito, que es un durazno muy suave. Y para parte del lomo, esta lana negra, que es una fantasía, vienen varias hebras muy bonitas, son 3 hebras, pero están veteadas, tienen un poco de brillo. Bueno, es una lana que ya tenía y la voy a usar para el lomito. Eso por un lado. Para el piquito, yo tengo este cashmere de verano porque me gusta este amarillo. Es un amarillo yema muy fuerte, muy lindo. Y un poquito de negro para los ojitos. Si ustedes lo desean, pueden ponerle perlitas en los ojitos o ojitos móviles o algún botoncito. Yo se los bordé. Le hice unos nuditos y con eso es suficiente para mí. Luego, si los quieren colgar en alguna ramita, obviamente se van a buscar algún palito, una ramita, muy bonito, una caña puede ser. Acá tengo la ventaja de que yo ya les comenté muchas veces estos los juntos del lago, que ya vienen así lavaditos, y también salí a caminar con mi amado esposo y recolectamos estas piñas que son un sueño. Me encantaría tener un pino de estos. Ahí, miren lo que son. Son divinas estas piñitas así naturales como están. Yo decoré el tronquito donde están mis pajaritos, pero las pueden pintar. Un poquito de hilo de yute para que me acompañe, pero si no puede ser hilo de algodón también para sujetar, para hacer el tiro del tronquito, palito, ramita, lo que ustedes quieran. Y si no, lo pueden apoyar en algún otro lado. No necesariamente tiene que ser una rama. Tengo una aguja bien pequeña, esta es una número 2, para tejer el piquito, que es una tontera, muy poquito, una aguja pequeña. Luego, algunas servilletas de papel, un trocito de algodón, un poquito de vellón, lo que tengan. Yo lo voy a hacer con papel, servilletitas de papel, estos son estos pañuelitos que va a llevar en el interior del pajarito. Y acá tengo la medida para mi pajarito. Este cartoncito mide 28 centímetros de largo. Con esto voy a medir para hacer esa especie de pompones, porque en realidad es como si fuese un pompón este pajarito. Vamos a empezar. Miren, voy a empezar por la parte del lomito y por la parte del pecho. Como esta lana es muy finita, yo para variar, hasta para el pajarito voy a utilizar la doble. Muchos me preguntan, pero yo me manejo con esta lana doble que me gusta más que si fuese una sola hebra. Si quieren hacerlo con esas lanas que son más gruesitas, lo pueden hacer también. Van a tener que tener en cuenta las vueltas de cada fleco de estos. Yo le voy a dar 30 vueltas con esta hebra ahí y comienzo a dar 30 vueltas. Si ustedes tienen una hebra más gordita, el pajarito va a salir más grande, dándole 30 vueltas. Entonces eso lo van a tener
que ir viendo cómo lo quieren ustedes. Pueden hacer un primer pajarito, ven, si les queda como muy gordito, bajan las vueltas o alargan para que esto sea más grande y el pajarito sea más grande. Bueno, eso ustedes lo van a ir manejando. Entonces, me voy a quedar a dar 30 vueltitas de esta medida y ya les cuento cómo seguimos. Aquí tengo las 30 vueltitas, lo voy a retirar y vamos a cortar de los dos extremos. Primero corto abajo, ahí, emparejo bien, ahí, que estén los dos extremos juntitos y ahora corto arriba. Ahí está. Juntamos todas estas hebras y las vamos a dejar aquí descansando mientras hacemos lo mismo con el color que ustedes elijan para la parte superior, para el lomito del pajarito. Así que me voy a quedar a dar 30 vueltitas con este que es el que yo elegí para el lomito de mi pajarito. 30 vueltas. Acá ya tengo mis 30 vueltitas en negro, que va a ser el lomito, y vamos a hacer así. Vamos a cruzar cualquiera de los dos, ahí al medio, ahí, y van a doblar cualquiera. Pueden empezar con este o pueden empezar con este, es lo mismo. Ahí, sí, tienen que tener en cuenta de que no se les piante ninguno de estos hilitos. Lo doblan bien a la mitad, ahí. Y este lo doblan para este lado. También, marcando bien la mitad. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, acá tienen dos opciones. Ser mujeres poderosas, amigos poderosos y con una sola mano luchar para atar esto. O si tenemos al marido al lado, a la señora al lado, por favor, ayúdame mi amor. Y le sujetan ahí para que ustedes puedan atar los dos nuditos. Uno tiene que ser de aquí y uno de aquí. Para eso voy a traer mi hebrita. Tengo una de cada color, una en este mismo color y una en el color negro. Entonces, por cualquiera de los dos vamos a empezar. Ahí voy a atar el que es color duraznito. Este lo dejo por ahí. Por eso les decía, si tienen ahí algún amigo, compañero, vecina, cuñada que les ayude, le dan un par de vueltitas y apretan bien. Ahí. Y acá van a hacer el nudito. Estoy contenta porque me acaba de salir perfecto. No saben que para hacer los otros estuve ahí dando vueltas porque se me escapaban. Bueno. Ahí, bien apretadito. ¿Ven? Ahí. Esto que sobra lo vamos a cortar para que no nos moleste. Y vamos a repetir el mismo movimiento, ahora girándolo y haciendo el mismo trabajo de este lado. Ahí. Voy a sujetar una de las hebritas y aprieto. Le doy una vueltita, otra vueltita, ahí. Y ajusto. Tiene que estar bien arriba el nudito. Esto tiene que quedar redondito. Por eso les digo que hay que hacer fuerza por ahí para ir apretando y que no se nos baje, que no se vaya hacia abajo este nudito que estamos haciendo. Ahí. 1 y 2. Con estos dos ya es suficiente. Los llevo hacia atrás, recorto lo que sobra. Bueno. Ahora, esto lo vamos a dejar en suspenso, nos tiene que quedar una pieza así unida y vamos a volver al cartoncito y vamos a hacer vueltitas. En este caso yo voy a elegir una hebra de cada uno de estos dos colores porque quiero que lo que vendría a ser las alitas, como yo lo estoy haciendo con hebra doble, acá solamente tomé uno de cada color para obtener la hebra doble, pero a mí me gustó hacer este pajarito, pero esta parte de las alitas no con 30 vueltas, ya estaba hablando de puntos. Crochetera hasta para dormir. 20 puntos, o sea que para las alitas yo le di menos vueltas, ¿sí? Hacemos lo mismo, pero con 20 vueltas. Volví a decir puntos, ¿no? Bueno, 20 vueltas. Estamos ahí, ay Dios mío.
hemos pasado un año difícil, pero bueno, ahí está, trabajando mucho. 20 vueltitas. Bueno amigos, aquí ya tenemos preparado este pajarito. Acá como le vi como una hebrita que tiene, lo voy a dejar para el lado de adentro. Ahora vamos a hacer así. Vamos a apoyar lo que es el pechito. Acá tengo las 20 vueltitas. Lo voy a apoyar sobre ahí. Esto que es como una cabecita del pechito, bien a la mitad. Ahí nos fijamos de que esté a la mitad, un aproximado ahí. Y ahora vamos a hacer con los papelitos un bollito. Si tienen vellón, tienen algodón, todo puede ser. Es para rellenar, no tan grande, un bollito pequeño, porque esto ya acolcha bastante. El bollito más o menos 2 por 3 centímetros aproximado, tiene que ser pequeñito, no muy grande, porque esto ya acolcha bastante, entonces no es necesario. Lo voy a apoyar aquí atrás, ahí, mitad en lo que serían las alitas y mitad en el pechito. Ahí. Y esto con mucho amor, mucho cariño y paciencia, lo vamos a ir girando ahí hasta lograr llegar con esta parte negra, que sería el lomo, en mi caso negro, ahí. Entonces ahí lo voy a sujetar. Las alitas ahora las voy a acomodar, pero en principio ahí, para poder manejarlo mejor con las manos. Si lo tienen que hacer varias veces, lo pueden hacer. Yo me río porque no se imaginan las veces que lo tuve que hacer. Bueno, ahí con suavidad sujeto también esta parte de las alitas y ahora la otra. Ahí. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo suelto, lo tengo ahí todo bien, bien agarradito. Acomodo. Yo no lo suelto, pero sí voy a acomodar que quede derechita lo que es la carita. Por ahí ustedes dirán, esto no tiene pinta de pajarito, pero ya va a tomar su forma y la verdad que es divino, es muy lindo. Sí tienen que tener en cuenta ahí de que estos flequitos queden lo más lisito posible. Y ahora con un color que yo elegí, el del lomo, elegí el negro, vamos a atarlo. ¿Ven? Miren cómo lo voy sosteniendo, yo no lo solté. Recuerden, primero doblamos aquí, luego sujetamos una parte de la alita y la otra parte, ¿sí? Ahí tratamos de que nos queden bien parejitos estos flequitos, aunque después se pueda acomodar. Acá yo tengo una hebra que elegí, puede ser la de arriba o la de abajo. Yo elegí el negro porque luego la parte de abajo prácticamente no se ve. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle una vueltita ahí y otra más. Miren cómo nos tiene que quedar. ¿Ven? Y en la parte de abajo voy a hacer el nudito. Por eso me reía y les decía, si tienen a alguien ahí que ponga el dedito, así ustedes hacen el nudito fantástico. Bueno, ahí voy a apretar y voy a hacer otro nudo para que nada de esto se piante y tenga que hacerlo de vuelta. Ajusto. Una vez que ajusté, recién ahí vuelvo a acomodar otra vez. Ahí está, este es el pechito. Ahora acomodamos, podemos estirar. Esto luego hay que recortar un montón, así que no se preocupen por todo esto que está aquí abajo. Ahí. Este lo voy a cortar bien al ras, no me preocupo. Y aquí tenemos a nuestro pajarito, aunque no tiene la cara, el pobre pajarito todavía. Bueno, la colita. Miren cómo les tiene que quedar. Esta parte de aquí siempre va a quedar más larga. Esta parte de aquí hay que recortar. Acá es el momento de empezar a recortar. ¿Qué forma le quieren dar a la colita? ¿Lo quieren hacer redondita? Lo cortan redondito. ¿Lo quieren hacer en piquito? Que yo lo corté así. Lo cortan en forma de punta, así para un lado y luego el otro lado. Hay que seguir cortando, pero para empezar. Miren,
Acá voy a emparejar y acá también. A mí me gustó así darle esta formita, pero ustedes le pueden dar la forma que quieran. Otra de las cosas que a mí me gustó hacerle a este pajarito es, ahora lo voy a poner patas para arriba, aquí abajo. Y yo corté bastante, le di como una forma de pomponcito aquí abajo. ¿Sí? Pero eso ustedes, cuando hagan su pajarito, van a ir viendo dónde quieren cortar, cómo quieren cortar, si quieren cortar más, si quieren cortar menos, si le quieren dejar más largo atrás la colita. Eso lo van a ir viendo. A mí me gustó hacerle tipo pomponcito acá abajo y me gustó, quedaron re tiernos estos bichitos tan lindos y se hacen muy rápido. Por ahí yo hago bromas que no se puede, pero sí se puede. Se puede hacer ay, miren qué monada. Acá si quieren le pueden recortar un poquito más. Yo les di, ¿vieron que les dije? Les di como un pomponcito. Solamente la parte de arriba le dejé más larga. Porque me gustó así, pero bueno. Ustedes van a ir recortando. Ahí, y le van a dar la forma que quieren. ¿Ven? Ahí más o menos me está gustando. Ahí, ahora le vamos a poner rostro al pobre pajarito que no lo tiene. Le faltan ojitos. Voy a sacar estos flequitos que me han quedado. Bueno, ahora le vamos a dar carita de pajarito. Vamos a hacer el piquito. Esta hebra la voy a tejer doble porque también es finito. Tengo acá doble, unos 40 centímetros aproximadamente. Si ustedes quieren pegar, bueno, buscan un pegamento, una silicona. Yo les digo, lo cosí todo. Porque no todo el mundo tiene pegamento. Bueno, miren lo que es el pico. Cadenita. Ahí, esto es bien cortito porque ahora lo voy a recortar. Entonces este nudo lo ajusto bien, bien apretadito. Pero sí que me despacio para seguir tejiendo cadenitas. 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Una cadenita de más porque voy a volver con punto deslizado. Ahí hago 1. Si sale, está apretadito. Acá viene el segundo. Y el tercero. Me maté haciendo piquito. Miren. Acá voy a pasar por debajo de esta hebra y tejo ahí un puntito deslizado. Tiro de esta hebra y ajusto. Esto que no parece pico es un pico. Acá lo voy a cortar. Vieron que les dije que yo apreté. Y esta hebrita la voy a enhebrar en una agujita que tengo por aquí. Pueden enhebrar una o las dos. Voy a enhebrar una sola, la otra la voy a dejar para recortar. Porque con una sola va a ser suficiente para mí. La corto ahí, le dejé apenitas. ¿Por qué? Porque lo voy a coser. Miren. Voy a entrar aquí a este centro. Y voy a salir, miren dónde salgo. Siempre en los huequitos. Ahí. Porque ahí se va a esconder la puntadita. Y el piquito lo voy a hundir cuanto más pueda o al gusto. Ahí lo empujo un poquito con la aguja, pero ahí tiro. ¿Ven? Entonces solito lo vamos a poner ahí derechito. Miren. Ahí. Pero tengo que volver para poder engancharlo mejor. Voy a volver. Salgo de nuevo a un costadito. Al lado del piquito. ¿Vieron por qué les decía dejen una hebra un poquito larga? Porque teníamos que dar estas puntaditas. Engancho aquí para que no le quede el piquito torcidito ahí. Y otra vez me voy hacia atrás. Puede ser para el otro lado, para este lado. Despacio, con paciencia. Miren. Tenemos piquito. Ah, qué bonito. Acá mismo, bueno, voy a entrar y salir varias veces. No voy a hacer nudo porque no quiero que me quede la marca del nudito en ningún lado. Simplemente voy ajustando y me llevo a pasear la aguja con la hebra. Miren ahí, hasta puedo salir si quiero aquí abajo. Y acá sí, una vez que le di varias vueltas,
voy a ir bien profundo y corto. Escondí, se terminó. Tenemos el piquito, miren lo que es. Ah, no es un amor, es divino. Ahí va queriendo, va queriendo. Ahora, con un poquito de negro, voy a buscar una hebra porque la que tengo ahí es un poquito corta. Vamos a hacer un nudito en cada uno de los ojitos. Como les decía recién, voy a hacer un nudito. Si ustedes quieren ponerle alguna mostacilla, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno, acá como tengo negro y hice un pequeño nudito, voy a venir por aquí atrás y voy a salir primero el otro ojo, porque acá estoy muy cerca para salir. Entonces cruzo mi aguja. Más o menos veo dónde quiero los ojitos. Tengo que calcular. Quiero un ojito ahí, el otro más o menos tiene que estar a esa distancia. Acá lo voy a bajar un poquito, me parece que queda un poquito alto. Ahí. ¿Ven? Ahí. Yo escondo ese nudito por dentro. Entonces acá simplemente hacemos un nudo. A ver, voy a pinchar muy cerquita y salgo ahí al toque, al ladito. Es una aguja un poco grande, pero como es lana, no podía ponerlo en una aguja más pequeña. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 podría ser. Sujeto con la mano y voy a hacer este nudito. Ahí, lo ajusto. Aprieto bien. Ahí. Introduzco la aguja. No me voy a ir al otro lado directamente porque no sé si voy a ver si puedo. Sí, ahí puedo. Me pasé para el otro lado. Si no, salen a un costado y después buscan bien dónde le va a calzar el ojito. Ajusto. Tengo ya un ojito. Y acá repito el mismo movimiento. Ahí salgo a penitas y le voy a dar 5 vueltitas como en el otro ojo. 1, 2, 3, 4, 5. Sujeto ahí con mi uña o con mi dedo. Ahí sujeto mientras voy pasando la hebra y presiono. Listo. Tengo ojito. Voy a salir, puedo salir como arriba tengo en negro, no me preocupo, salgo ahí con una puntadita. Oh, no, miren lo que es. Son un amor estos pajaritos. Acá mismo, si ustedes lo quieren colgar solitos, pueden hacer, si quisieran, con esta misma hebra, un ojalito y le hacen para colgar. Pero como estos pajaritos han sido destinados en mi casa para ponerlos en esos tronquitos divinos, yo creo que con esto, como es negro acá va a disimular, lo voy a cortar. Miren lo que es todo. Esto es todo. Miren qué belleza. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo podemos poner ahí, lo podemos poner con una maderita más pequeña, acá le podemos hacer otro pajarito. Acá tengo los hermanitos, este ya no entra porque este colectivo está lleno, pero bueno, no podemos poner dos aquí. Pero miren qué bonitos, cómo quedan, cómo decoran, son un amor estos pajaritos. Estoy enamorada de estos pajaritos que se hacen rapidísimo. Ahí lo invitamos, miren qué bonito. Espero que les guste, que se diviertan, que hagan muchos pajaritos, que regalen, que hagan adornos, que decoren su hogar y llenen todo con su amor. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.